que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana son los días lunes 7 de la noche, los martes y sábados 7:30 de la noche y los domingos 10:30 de la mañana y 5 de la tarde. Conéctate con nosotros y no te pierdas de las bendiciones que tiene el Señor para ti y los tuyos. Bienvenidos a este servicio en casa. Queremos invitarte a que llames a tu familia, que puedas congregarte y que podamos adorar al Señor con todo nuestro corazón, como un solo cuerpo, sin importar dónde estés, que podamos hacerlo con todas nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Vamos a declarar que Él es invencible. ¡Amén! ¡Sí, Señor! Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte. Decimos, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Exaltado el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Aleluya. Y a su nombre. Su gloria. Cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor, dígalo, brilla fuerte. Su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Vamos a declarar que nuestro Dios está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Hoy lo declaramos. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Invencible, Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá.
con sus manos en alto, declare: bautízame, Señor, con tu fuego, con tu presencia. Aleluya. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Aleluya. Y todos somos llenos. Mi Dios, yo vine a adorarte. Quiero hoy entregarte toda mi vida entera, y tu amor eterno me llenará. Heme aquí, haz lo que quieras, sediento espero por ti. Sopla aliento de vida, y tu Espíritu Santo llena ese lugar. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Y a su nombre puede levantar sus manos y decir: quiero más. Aleluya. Oh, sí. Decimos: quiero más, yo quiero más. Más de tu espíritu, yo quiero más, yo quiero más. Más de tu fuego, yo quiero más, yo quiero más. Más de tu espíritu, yo quiero más, yo quiero más. Más de tu fuego. Aleluya. Oh, sí. Todos, yo quiero más. Más de tu espíritu, yo quiero más, yo quiero más. Más de tu fuego, yo quiero más, yo quiero más. Más de tu espíritu, yo quiero más, yo quiero más. Dígalo: más de tu fuego. Aleluya. Y a su nombre, con libertad, con gozo. Hoy lo decimos: las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Un vestido de lino fino me presentaré. Dígalo: las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Un vestido de lino fino me presentaré. Sin mancha, sin mancha, sin arruga, será mi vestimenta. De la mano de mi amado danzaré. Decimos: esta es la danza de amor. Esta es la danza que danzo con mi amado. Esta es la danza, esta es la danza, es la danza de amor. Esta es la danza que danzo enamorados. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a las puertas de esta fiesta. Con vestido de lino fino me presentaré. Sin mancha, sin
sin arruga será mi vestimenta, de la mano de mi amado danzaré. Decimos, esa es la danza de amor. Esa es la danza que danzo con mi amado. Esa es la danza de amor. Esa es la danza de los enamorados. Aleluya. Oh sí, esa es la danza. Con alegría. Esa es la danza. Esa es la danza. Es la danza de amor. Esa es la danza que danzo con mi amado. Esa es la danza de amor. Esa es la danza de los enamorados. Señor, Aleluya. hoy venimos delante de ti a decirte, heme aquí estamos, no busques más. Aleluya. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Díselo fuerte. Heme aquí estoy. Tú me envías con unción. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Sí, Señor.
Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo 48 24 32 72. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles. Es una bendición esta mañana poder reunirnos dándole siempre gracias al Señor por su misericordia. Agradecidos porque Él tiene cosas grandes y maravillosas para cada una de nuestras vidas. Vamos a ministrar una palabra de vida, de salvación, de restauración y también de confrontación, porque hoy pues el Señor nos permite el privilegio de poder sentarnos a su mesa, y así que estamos muy agradecidos con el Señor, sabiendo que Él pues tiene propósitos grandes y maravillosos con cada uno de nosotros. Agradezco al Señor este privilegio hermoso de poder ministrar esta palabra, sabiendo que pues Él nos ha puesto siempre esa bendición, ¿verdad?, de poder ministrarla en el momento cuando nos sentamos a su mesa. Acompáñeme, hagamos una oración y le suplicamos al Padre que Él nos bendiga, nos respalde y que sobre todo nos envíe una palabra de bendición para que cada uno de nosotros seamos edificados. Padre, te damos gracias, Señor, te agradecemos de una manera muy especial el privilegio que nos das de poder estar en este momento, Señor, sentados delante de ti, Señor, ante tu mesa, ante tu presencia, Señor. Te agradecemos de una manera muy especial, solicitamos puedas enviarnos una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que esa palabra pentagonal que siempre envías tú para edificar a tu pueblo, para edificar a tu iglesia, Señor, sea una palabra, Señor, que venga a confrontar la vida de cada uno de tus hijos de tal manera, Señor, que salgamos de aquí con el anhelo, Señor, de buscar más de ti, pero también de parecernos cada día más a ti. Tu palabra dice que seremos hechos a tu imagen y a tu semejanza. Ayúdanos, Señor, para que lo podamos hacer. En el nombre de Jesús te lo estamos solicitando, te lo estamos pidiendo, papadito lindo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre maravilloso de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, uno de los principios elementales, creo yo, hermano, para la subsistencia del hombre es el hecho del comer. La palabra del Señor nos enseña que el comer es un principio que vemos en toda la palabra y en todas las dispensaciones que se pueden observar dentro de la misma palabra del Señor. Y es un principio al cual el Señor le tuvo que agregar un elemento muy importante, y es el deleite, para que el hombre no se extinguiera, sino que el hombre pudiera permanecer. Entonces el Señor a este principio le agregó ese elemento maravilloso de lo que es el deleite, para que de esa manera, pues, hermano, el hombre se reprodujera y se mantuviera sobre la faz de la tierra. Ahora, cuando nosotros analizamos y vemos en las diferentes dispensaciones, hubo diferentes cambios en cuanto al comer. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la palabra, se empieza allá con los frutos de los árboles. Eso era lo que se comía en el principio. Después ya vino el comer carne, un poquito más adelante, simplemente con la restricción de no comer carne con su sangre. Posteriormente, en el tiempo de la ley, nosotros nos damos cuenta que el Señor agregó una restricción más, que fue el hecho de comer carne de animales, pero ya se dividió en los animales inmundos y los animales puros. De tal manera que entonces ya hubo ahí una diferencia. Y luego, pues, nosotros vemos ya en el tiempo de la gracia que el Señor dio libertad para que nosotros pudiéramos comer de todo. Simplemente, hermano, el Señor nos puso ahora al Espíritu Santo para que a través de Él nosotros podamos observar, hermano, los límites de esa libertad. Y dentro de esos límites yo creo que podemos comer. Entonces, hermano, el comer ha sido realmente algo que se ha analizado, se ha estudiado en todos los tiempos. Siempre han habido, hermano, personas que hablan sobre el comer, qué es lo que se debe comer, qué es lo que no se debe comer, por qué se debe comer algo y por qué no se debe comer. Pero dentro de todas esas cosas, inclusive
hasta pensadores, hermano, han hablado sobre el comer de tal forma que hasta han surgido muchos dichos con relación a este tema. Por ejemplo, hay un filósofo alemán que dijo, hermano, que el hombre es lo que come. Cuando lo abordaron a él para preguntarle entonces qué era lo que se tenía que comer, él dijo que no se refería a la comida física, sino que a lo que el hombre comía espiritualmente hablando. Por supuesto que entendemos que es espiritualmente hablando, nosotros lo pondríamos entre comillas, porque quizás él más se refería a las cosas del alma que a las cosas del espíritu. Ahora, hermano, definitivamente es muy importante lo que nosotros comemos. Ya no hablando en el aspecto físico, aunque en lo físico también es importante porque tenemos que cuidarnos, sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y tenemos que cuidarnos. Y eso está bien, pero sobre todas las cosas, creo yo que nosotros también tendríamos que analizar, hermano, cuál es nuestro comer espiritual. Yo veo definitivamente en la palabra que el Señor, hermano, enseñó, cuando Él vino, enseñó con relación a la verdadera comida y a la verdadera bebida. Él lo dejó bien claro. Pero cuando vamos allá desde el Antiguo Testamento, el Señor estaba dejando una sombra. Estaba marcando el Señor algo relacionado precisamente con el comer. Y por eso es que nos damos cuenta, hermano, que desde que el pueblo de Israel iba a salir de la tierra de Egipto, iba a dejar la esclavitud de Egipto para trasladarse a la tierra de las promesas, a la tierra de la bendición, a la tierra prometida, a la tierra donde fluía leche y miel. El Señor ahí, hermano, antes de salir, Él les dio a comer algo que iba a marcar la vida de ellos desde su salida hasta la entrada. Es más, creo yo que eso iba, hermano, definir el hecho de que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. No era una comida cualquiera. Recordemos que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, lo que ellos comían era melones, eran puerros, eran cebollas, eran apios. Bueno, ahí describe la palabra, incluso dice que también carne comían. Pero cuando nosotros vamos a darnos cuenta, en el desierto tuvieron otro tipo de comida y ya en la tierra prometida, pues ellos comieron de los frutos de la tierra. Ahora, hermano, algo que impresiona es que la misma palabra del Señor dice que cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, no iba ningún enfermo entre ellos. Eso lo dice la misma palabra del Señor en el libro de los Salmos. Entonces, como que llama la atención qué fue lo que sucedió, por qué, qué fue lo que ellos comieron, porque definitivamente la comida tuvo que tener efecto en ellos, hermano. Y entonces vemos que el Señor lo que les había dado era a comer el cordero. Es también impresionante darnos cuenta que cuando nosotros vemos en la escritura, porque tal vez en lo natural no lo vemos de esa manera, pero en la escritura sí lo vemos así, hermano, que el cordero era el mejor, digamos, era el animalito que los iba a ellos a llevar por el desierto. Nosotros vemos, ya estoy hablando en el sentido espiritual, porque nosotros vemos en la misma palabra del Señor que, hermano, cada vez que vemos en la Biblia las ovejas, el cordero, hermano, siempre está relacionado con el desierto. Cuando vemos allá en Lucas capítulo 15, hermano, dice que dejó las ovejas en el desierto. Cuando vemos a Moisés, atravesó el desierto juntamente con las ovejas. Entonces, en lo literal podríamos decir que el camello es el mejor animal para atravesar el desierto, pero en el sentido espiritual vemos que es el cordero. Entonces esto es muy importante que nosotros lo veamos, hermano, porque el Señor nos da una enseñanza muy, muy importante a través del cordero y que fue en la comida que ellos tuvieron antes de salir. Entonces quisiera que pudiéramos ir, hermano, y poder ver aquí en la palabra del Señor precisamente ese momento, hermano, cuando ellos comen del cordero allá en la tierra de Egipto. Esto está descrito en la escritura en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Y mire lo que dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses.
será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes cada uno tomará un cordero para sí según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Entonces, lo primero que podemos ver, hermano, es que el comer el cordero iba a marcar un reinicio para ellos, porque el Señor les dice: este mes será para vosotros el principio de los meses. Es decir, a partir de aquí empieza un nuevo ciclo. Eso era lo que el Señor les estaba estableciendo. Entonces, quiere decir, hermano, que si esto es una sombra de lo que la iglesia iba a participar más adelante, que era la Santa Cena, entonces cada vez que nosotros participamos de la mesa del Señor, tenemos que entender que ahí hay un reinicio para nuestra vida. Entonces, esta mañana que nosotros nos hemos reunido para darle un reinicio. Por eso es que venimos a renovar nuestro pacto con el Señor. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención es el hecho que dice aquí, hermano, que se tomaba un cordero para cada casa. Un cordero para cada casa. Eso también, hermano, creo que es muy importante que el Señor, imagínense que ellos agarraban el cordero, hermano, y lo metían a la casa el día 10. Aquí dice: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Y aquí hay otra cosa que a mí me llama la atención, porque el cordero lo tenían que sacrificar hasta el día 14, prácticamente 10, 11, 12, 13, 14, eran 5 días, hermano, que cada una de las familias tenía que tener una identificación con el cordero. Entonces, hermano, nosotros no solamente podemos participar de la mesa del Señor, es decir, no lo podemos hacer de una manera tradicional, religiosa o como una costumbre, sino que, hermano, tenía que haber identidad, tenía que identificarse con el cordero. Entonces, la persona no solamente, o las familias no solamente, hermano, era celebrar una fiesta y que pues vamos a matar el cordero y ya no, lo metían en su casa, se identificaban 5 días y luego entonces comían el cordero. Entonces, imagínese usted, esa es como una especie de mascota que ellos tenían esos 5 días ahí. Quizás en cada familia donde habían niños, hermano, ese corderito ya se hacía parte de la familia y luego había que sacrificarlo y participar de él. Era algo tremendo, pero sigamos adelante. El cordero será macho sin defecto, de 1 año, lo apartaréis de entre las ovejas o entre las cabras y lo guardaréis hasta el día 14, oiga, del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, hermano, y tomarán parte de la carne y la pondrán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coma. Esta era otra cosa, porque si esto era una sombra de lo que era el nuevo pacto, cada vez que el Señor ha hecho un pacto, siempre hay una señal del pacto. En este caso, la señal del pacto era la sangre que ellos ponían en los postes y en el dintel de las casas. Por supuesto que esto los iba a guardar a ellos, hermano, del ángel de la muerte, es decir, para que el ángel de la muerte no entrara. Lo que estaban diciendo ellos al poner la sangre en la puerta es: y esta casa es una casa que tiene pacto. Entonces, de la misma manera, nosotros hoy en día, hermano, ya no lo hacemos de manera literal, sino que lo hacemos de manera espiritual. Nosotros nos hemos identificado con el cordero, hermano, y ahora nosotros nos sentamos a la mesa para comernos el cordero, pero la sangre del cordero, que fíjese que es algo tremendo, porque la sangre del cordero, hermano, era lo que se ponía en las puertas, y ahora también, y la puerta nos habla de dimensiones. Entonces estamos diciendo: nuestra casa tiene señal, y nuestra casa es una casa que va a entrar a una nueva dimensión, una nueva relación, por la identificación que nosotros tenemos con el cordero. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Entonces, esa es otra cosa importante, hermano, que el cordero se comía con hierbas amargas. Y una de las aplicaciones, porque pueden haber varias, es, hermano, que el pecado
porque el Señor se hizo pecado por nosotros. Entonces, hermano, el pecado tiene que convertirse en algo amargo para nosotros, no en algo que nos llame la atención, no es en algo que nos seduzca, sino que, hermano, tiene que ser algo que nosotros podamos rechazar constantemente. No podemos estar siendo seducidos, hermano, por el pecado. Sigamos adelante. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Entonces, aquí hay otra cosa importantísima, hermano, y quizás esto me va a servir para lo que vamos a hablar en un momentito. Y es el hecho, hermano, que ellos se tenían que comer todo el cordero. Es decir, a excepción que la familia fuera muy pequeña, entonces, hermano, se compartía entre dos familias. Porque si el cordero era muy grande, hermano, o la familia más que todo muy pequeña, entonces el cordero iba a sobrar mucho. Entonces se compartían dentro de dos familias. Pero, hermano, ellos tenían que comer todo, las patas, las entrañas, la cabeza, todo se tenían que comer del cordero. Si algo sobraba, entonces lo ponían en el fuego, más o menos, hermano, diciendo, bueno, no más o menos, sino que diciendo, hermano, que lo que ellos no se comían, lo presentaban en el fuego para entregárselo, para dárselo al Señor. Y entonces ellos se comían prácticamente todo. Ahora, dice, y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Entonces quiere decir que ellos, hermano, cuando comían el cordero, ellos estaban preparados para un viaje, preparados para un tipo de actividad. En este caso era, hermano, que ellos estaban preparando para la salida de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Ahora, entonces eso quiere decir que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, lo que estamos haciendo, hermano, es que prácticamente nosotros estamos diciendo, estamos preparándonos para salir de esta tierra. Ellos salían de Egipto hacia Canaán. Nosotros salimos del mundo hacia nuestra tierra prometida, nuestra ciudad celestial. Hacia allá vamos nosotros. Entonces, hermano, esta Santa Cena, cada vez que nosotros nos sentemos a la mesa del Señor, estamos preparando, estamos diciendo, el Señor viene pronto. Estamos recordando, hermano, su muerte, pero estamos recordando que Él resucitó y que Él prometió que volvería por nosotros. Entonces, eso es algo maravilloso y eso es algo glorioso que nosotros tendríamos que analizar. Ahora, entonces, viendo esto, hermano, y aquí quiero hacerle énfasis a que los israelitas se tenían que comer todo el cordero. Entonces, veo en la escritura, hermano, que hubo diferentes hombres que comieron, que prepararon o que ofrecieron cordero. Si ofrecían cordero era porque sabían prepararlo, hermano, y que también en algún momento ellos participaron. Pero algo que me llama la atención es que hay algunas partes del cordero que vienen a ser significativas. Es más o menos como cuando la escritura habla de los pies, las manos y la cabeza. Eso fue lo que usted se recordará, lo que tenía atado Lázaro, ¿verdad? Cuando salió de la tumba. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro, hermano, que le iba, cuando le dijo, Señor, nunca me lavarás los pies. Entonces el apóstol, el Señor le dijo a Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, entonces no solo los pies, sino las manos y la cabeza también. La mayoría de personas dicen, no, entonces báñame. No, pero el Señor dijo, Pedro dijo los pies y las manos también. ¿Por qué, hermano? Porque los pies, las manos y la cabeza son tres elementos que son representativos de todo el cuerpo. Es decir, si hablamos de los pies, las manos y la cabeza, estamos hablando de todo el cuerpo. Pues en el caso del cordero pasa más o menos lo mismo, que hay partes del cuerpo que representan un todo. Hermano, estas partes son determinantes, hermano, y que nosotros cuando vemos que alguien comió el cordero, entonces se va a manifestar, todo esto se va a manifestar también en la vida de la persona. Espero estarme dando a entender. Entonces veo que hay algunas personas en la Biblia que cuando comieron, participaron del cordero,
hermano, entonces esto se les manifestó en alguna parte de su cuerpo. Y voy a ponerle aquí ya el primero para que vayamos entendiendo. Por ejemplo, Génesis 18:8, cuando aquellos varones llegaron con Abraham, usted se recordará, hermano, que Abraham preparó un cordero. Eso lo dice la escritura. Preparó un cordero, hermano, y luego se los presentó a aquellos 3 varones. Pero, hermano, entonces yo veo aquí que una de las cosas que se manifestó en Abraham fue sus ojos. Constantemente el Señor estuvo trabajando sobre los ojos de Abraham. Entonces yo diría, Abraham participó, Abraham comió del cordero y entonces sus ojos se le habilitaron. Y esto nos habla de la visión. Entonces, una de las cosas que cuando nosotros comemos el cordero se tiene que manifestar en nuestra vida es que nosotros vamos a tener la visión del cordero, la visión, hermano, del Señor, la visión con la que Él ve las cosas. Recuérdense que nosotros no vemos de la misma manera como ve el Señor. El Señor ve de manera distinta a como nosotros vemos. Por eso es que cuando Natán llegó con David después de que David había pecado con Betsabé, usted se recordará, hermano, que el Señor, a través de una historia contada por el profeta, hizo que David viera como él estaba viendo lo que había hecho. Así que, hermano, necesitamos nosotros entonces entender que una de las facetas que se tiene que manifestar en nuestra vida son los ojos del Cordero. Sigamos adelante. Éxodo capítulo 12, versículo número 11. Aquí lo estoy relacionando con cada uno de los diferentes siervos. Moisés, ¿por qué puse aquí a Moisés y por qué puse los pies? Porque, hermano, la Biblia dice que el Señor al pueblo de Israel hizo conocer sus obras, pero a Moisés notificó sus caminos. Y si alguien, hermano, caminó durante todo el desierto, fue Moisés para poder guiar. Y esto nos habla a nosotros de nuestra forma de caminar, la importancia que tiene que nosotros, hermano, tengamos el caminar del Cordero. Hermano, si nosotros realmente nos comemos el Cordero, entonces el Cordero se tiene que manifestar en nuestra vida. Y una de las cosas, ya vimos, la visión, pero otra sería el caminar. Tenemos que aprender a caminar como el Cordero. Si nosotros no caminamos con el Cordero, entonces no podemos decir, hermano, que nosotros nos comemos al Cordero. Sigamos adelante. Éxodo capítulo 28, versículo número 32. 29-32. Dice, hermano, entonces aquí lo relacionamos con Aarón y lo relacionamos con la cabeza, porque esa es otra de las partes importantes del Cordero. Y esa es nuestra forma de pensar. Y hermano, usted ve que cuando vamos al Salmo 133, habla la palabra que cuando viene la unción cae sobre la cabeza y está hablando sobre, en este caso, de Aarón. Eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que tener una forma de pensar de acuerdo a cómo el Señor piensa. Nuestros pensamientos no son forzosamente los pensamientos del Señor. La misma Biblia lo dice en el libro de Isaías, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces nosotros necesitamos tener la mente de Cristo, la mente del Cordero para pensar como Él pensaba. Hermano, cuando nosotros tenemos una situación en nuestra vida, normalmente vienen todo tipo de pensamientos, hermano, pero en el caso del Señor no pensaba como nosotros pensamos. Entonces es importante porque tal es el pensamiento del hombre, así es Él. Entonces, para poder ser como el Cordero, necesitamos pensar como el Cordero, necesitamos comernos la cabeza del Cordero. Luego vamos al libro de Nehemías capítulo 5 verso 18. Aquí, hermano, estamos relacionando a Nehemías con el oír, ¿verdad? Estamos viendo a estos hombres como que se comieron el cordero, y al comerse el cordero, entonces de alguna manera, hermano, se evidenció el cordero en sus vidas. Entonces, en el caso de Nehemías, hermano, que fue un restaurador, él necesitó oír la voz de Dios para poder, hermano, saber que tenía que ir a restaurar las murallas, hermano, y las puertas de allá en Jerusalén. Entonces, el oír es otra de las facetas importantes en cuanto al cordero. Tenemos que aprender a oír como oye el cordero, hermano. Y la palabra del Señor dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Entonces, ¿a quién estamos oyendo? ¿Qué voz estamos oyendo? Hermano, eso es determinante en nuestra vida, porque dependiendo la voz que oímos, esa es la voz que vamos a seguir. Por eso nosotros tenemos que tener un buen oír, oír con oídos circuncidados, como se dice, hermano, aprender a oír la voz del pastor que nos está guiando, que nos está dirigiendo, la voz del Señor que nos está alertando.
Es importantísimo, hermano, el oír. Sigamos adelante. Luego, en Jueces capítulo 6, versículo número 19, hermano, aquí vemos a Gedeón. Gedeón presentó un cordero, dice la Biblia, hermano, cuando el ángel de Jehová se le apareció, él fue a preparar un cordero y lo trajo delante del Señor. Y vemos, hermano, que aquí lo estamos relacionando con las manos del cordero. Bueno, serían patas, ¿verdad? Pero para decirlo así, hermano, las manos del cordero. Y entonces esto nos habla de las obras, las obras, las obras. Hermano, necesitamos nosotros aprender a hacer obras. Gedeón, vemos nosotros que hizo muchas cosas guiado precisamente por el Señor, guiado, hermano, y respaldado por el Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer las obras del Cordero, no hacer lo que nosotros querramos, sino hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 18, aquí habla cuando Abigail le fue a presentar a David aquellos corderos que había preparado como una ofrenda, y que esto pues detuvo la mortandad en toda la hacienda de Nabal, ¿verdad, hermano? Pero aquí relacionamos el cordero con la forma de hablar. La Biblia dice que David, hermano, era prudente en sus palabras. Nosotros tenemos que cuidar cuál es la forma de hablar del cordero. ¿Cómo, hermano, nos comunicamos con los demás? ¿No será que todavía en nuestras palabras hay palabras ociosas? ¿No será que hablamos con maledicencia? ¿No será que, hermano, en nuestra boca todavía hay mentira, hay murmuración, hay chisme? Hay tantas cosas que tenemos que erradicar. Tenemos que aprender a hablar como hablaba el Cordero, porque el Señor, cuando había que ponerlas, como se dice, las peras a cuatro, pues las ponía también. Pero también, hermano, el Señor, cuando era hablar tranquilo, también hablaba de una manera tranquila. Así que el hablar es muy, muy importante, hermano, y esa es otra de las partes del Cordero que de alguna manera identifican, hermano, que nosotros realmente nos hemos comido al Cordero. Y luego Mateo capítulo 16, que aquí ya estamos hablando del Señor, que Él también participó del Cordero juntamente con sus discípulos allá en el aposento alto. Y hermano, aquí lo estoy relacionando con las entrañas, porque si alguien tenía un sentir, hermano, era el Señor. Es decir, que el Señor podía discernir el corazón de las personas y sentir de alguna manera a través de sus entrañas, hermano, eso lo guiaba. Por ejemplo, cuando vio aquellas multitudes que no habían comido, dice que sintió compasión por ellos. Hermano, cuando vio a Jairo, que su niña se había muerto, pues hermano, el Señor también sintió compasión. Cuando el Señor vio a María que lloraba por su hermano Lázaro, sintió compasión. Entonces es muy importante. Entonces yo veo que estos elementos que describimos aquí identifican, hermano, que nosotros nos hemos comido el Cordero. Ahora, entonces, viendo esto, hermano, me doy cuenta que en el libro de Génesis, como siempre, ahorita voy a regresar con el Cordero, solo déjeme ponerle este fundamento. En el libro de Génesis siempre lo hemos dicho que es un libro que nos habla a nosotros, hermanos, sobre la semilla. Siempre que vemos en Génesis, ahí está la semilla de todas las cosas. Y luego cuando vamos a Apocalipsis, vemos allá la cosecha, vemos allá el fruto de todas las cosas. Como, hermano, en Génesis algo era tan pequeño, y podemos ver allá en el libro de Apocalipsis, hermano, cómo las cosas se han desarrollado, han crecido, y hay una cosecha y hay un fruto. Entonces veo yo, por ejemplo, allá en el libro de Génesis, hermano, cómo Abraham está presentando un cordero en el altar. Cómo el cordero, hermano, se presentó allá en el altar. Pero cuando vamos, hermano, ya en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que se habla de algunos elementos del cordero, es decir, algunas pertenencias del cordero. Hermano, eso quiere decir que lo que allá, la semilla que se sembró en el altar allá, dio frutos en el libro de Apocalipsis. Lo que en Génesis lo vemos como algo muy pequeño, que no era tan pequeño, pero hermano, pero una evidencia. E incluso el mismo Abel presentando corderos delante del Señor como una ofrenda, Abraham presentando un cordero en el altar. Ahora vamos al libro de
Apocalipsis, y ya no vemos el cordero en el altar, sino están las evidencias de que un cordero, hermano, vino a morir en la cruz del Calvario. Recordemos que el Señor Jesucristo se presentó. Eso fue lo primero. Cuando Juan lo vio, lo identificó y dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, hermano, cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, ya no es ese tipo de cordero, sino que es un cordero, hermano, que ha dado frutos, hermano, la muerte y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces quiere decir que si nosotros cada vez que nos sentamos a la mesa en una sombra, en una figura, hermano, nosotros nos estamos comiendo el cordero, porque nosotros no comemos el cordero literalmente, porque no somos judíos, hermano. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros en el pan está simbolizado, hermano, es una figura de lo que hacían los israelitas. Entonces ahora nosotros nos comemos el cordero espiritualmente hablando, pero si nos comemos el cordero, entonces tienen que haber evidencias de que nos comimos el cordero, es decir, que tienen que haber frutos, así como vemos a estos hombres que se comieron el cordero y que de alguna manera algo se evidenció en ellos. Entonces de la misma manera tienen que haber nosotros, ya no visto desde este punto de vista de manera literal, digámoslo así, hermano, con las partes del cuerpo del cordero, sino que tienen que haber algunas evidencias que el libro de Apocalipsis describe y que, hermano, por eso yo le puse a este tema evidencias de comer el cordero. Entonces toda persona que verdaderamente se come el cordero, se tiene que evidenciar, tienen que haber frutos. Si no hay frutos, no vamos a creer verdaderamente que se ha comido el cordero. Entonces, yo quisiera que pudiéramos ver, hermano, aquí en la escritura, estas pertenencias del cordero que se tienen que evidenciar en nosotros. Digo pertenencias porque, hermano, son cosas que la Biblia dice que son del cordero. Entonces veámoslo y aquí usted ya me va a ir entendiendo un poquito mejor. Yo sé que usted me entiende, pero hermano, ya con el ejemplo creo que se va a aclarar un poco más. Entonces mire cuáles serían las evidencias de comer el cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos, y vea aquí, hermano, están escritos. ¿Dónde están escritos? En el libro de la vida del Cordero. Esa es la primera pertenencia del Cordero que aparece aquí en la palabra del Señor. Entonces, nuestros nombres tienen que estar escritos, tienen que estar registrados en el libro de la vida. Es decir, hermano, que si alguien se ha comido el cordero, tiene que tener la seguridad de su salvación, porque nosotros no podemos andar por ahí dudando. ¿Será que yo soy cristiano? ¿Será que no lo soy? O como aquel que, mi hermano, saca su florecita y dice, ¿me quiere, no me quiere? Tiene inseguridad, tiene incertidumbre de que verdaderamente, hermano, no podemos estar así. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la seguridad de que nosotros, hermanos, somos salvos, que somos hijos de Dios, porque la palabra del Señor dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Entonces Él nos dio ahora la potestad, Él nos dio el derecho, Él nos dio la libertad de ser llamados hijos de Dios, hermano. Y además de eso, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces tiene que haber una seguridad, tiene que haber una certidumbre, tiene que haber, hermano, confianza de que somos hijos de Dios. Ahora, recordemos, hermano, que la palabra del Señor nos enseña que cuando el Señor delegó a aquellos 70, dice, les dio autoridad, hermano, y ellos se fueron a hacer la obra del Señor, y al tiempo regresaron y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces ellos, hermano, venían felices, y el Señor les dijo, yo veía caer a Satanás del cielo, pero no se regocijen
No se regocijen que los demonios se sujetan en mi nombre. Regocíjense que sus nombres están escritos en los cielos. La versión Kadosh dice, hermano, regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces nosotros tenemos que tener seguridad. El Señor envió a aquellos 70, ellos venían felices por las evidencias físicas, pues. Hermano, ellos venían felices porque veían lo que estaba haciendo, el poder que había en el nombre del Señor. Y entonces el Señor le dijo, no se preocupen por lo que se ve físicamente, preocúpense o alégrense, más bien dicho, alégrense de que sus nombres ya fueron registrados en el cielo. Entonces, hermano, esa es una seguridad para aquellos. Mire, el apóstol Pablo cuando escribe, él dice, hermano, como que le fue revelado al apóstol Pablo que habían unos de sus discípulos, hermano, que habían sido inscritos en el libro de la vida. Y entonces el apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas, dice, fulano y mengano, ellos están escritos en el libro de la vida. Mire, hermano, qué seguridad tenían aquellos discípulos del apóstol Pablo, y qué seguridad también tenía el apóstol Pablo de que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Ahora, el libro de la vida es el principio de nuestra inscripción en el cielo, porque, hermano, en la escritura nos damos cuenta que hay diferentes libros, no solamente el libro de la vida aparece, hermano, ese es el primero, pero también la Biblia dice, hermano, que hay un libro de las obras. Entonces empezamos en el libro de la vida, luego pasamos al libro de las obras, porque según dice la carta a los Efesios, hay obras que el Señor ya determinó, de antemano las preparó para que nosotros caminemos en ellas. Entonces no se trata de que yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello. No, el apóstol Pablo dice, yo quiero alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Entonces, hermano, necesitamos nosotros ahora no solamente tener la seguridad de nuestra salvación, sino ir evolucionando. Y el siguiente sería, bueno, yo no voy a asegurar que esto sea cronológico, pero estoy poniendo como un escalón el siguiente libro, que sería el libro de las obras. Hacer las obras del Señor, hermano, para que nosotros le podamos agradar a Él. Otro de los libros que aparece en el libro de Malaquías es el libro de los que le temen al Señor. Pero cuando vemos en todo el contexto, dice, hermano, que es de los que le sirven. Ahí se está hablando del servicio. Entonces yo le pongo a este libro de Malaquías capítulo 3, le pongo el libro del servicio. Es decir, ¿cómo está nuestro hermano? ¿Estaremos sirviendo al Señor? ¿Estaremos nosotros haciendo la obra del Señor adecuadamente? ¿Estaremos comprometidos con el Señor? Porque mucha gente no quiere tener compromiso con el Señor. Está como aquello que se cuenta, ¿verdad? De la gallina y el cerdito, que la gallina solamente, hermano, está involucrada, pero el cerdito, porque no voy a entrar en muchos detalles, hermano, pero lo que pasaba es que se había determinado, hermano, que había hambre en la selva, y entonces, ¿qué vamos a comer? Decían todos los animales, pues vamos a comer huevos con tocino. Y entonces la gallina dijo, amén, ¿verdad? Hermano, pero el cerdito se puso triste. Y entonces cuando le preguntaron al cerdito, ¿y por qué estás triste? Y entonces dijo, es que la gallina está feliz porque ella solo está involucrada. Pone un par de huevos y ya estuvo. Pero yo, dijo, estoy comprometido, es decir, a mí me tienen que matar para poder hacer los huevos con tocino. Y mucha gente, hermano, está así precisamente, que solo está involucrada, pero no está comprometida. Les gusta el predicador, les gusta la alabanza, pero no quieren tomar compromiso, porque el servicio involucra compromiso. Cuando uno, hermano, se involucra, se compromete, en el servicio, entonces uno pierde muchos derechos realmente. Y eso no le gusta a las personas. Ok, también la Biblia nos habla que, hermano, hay un libro que habla de las guerras y hay momentos, hermano, para esto. Por eso es que es tan importante. Mire, allá en el Cantar de los Cantares, nosotros nos damos cuenta que se habla de la iglesia en 4 facetas. Hermano, se dice, ¿quién es esta que sube como el alba, que se asoma como el alba, hermosa como la luna, refulgente como el sol? Y luego dice, imponente como ejércitos abanderados. Entonces,
hermano, la iglesia primero se asoma como el alba. Eso quiere decir, está brotando de en medio de las tinieblas. Eso nos habla de arrebatamiento, porque, hermano, la última plaga, antes de que la iglesia salga hacia las bodas del Cordero, hay tinieblas en la tierra. Eso lo describe el libro de Apocalipsis, como pasó allá en el libro de Éxodo también con Israel, que antes de salir de Egipto también hubo tinieblas, hermano. Y entonces la iglesia está asomándose de las tinieblas, está saliendo, hermano, y ahí ya va la primera faceta. Luego dice hermosa como la luna, ya está en la faceta de novia, hermano. Luego refulgente como el sol, porque se hizo una con el sol de justicia, y entonces ahora ya es refulgente como el sol. Pero luego dice imponente como ejércitos abanderados. Y no después de las bodas del Cordero, la iglesia cuando regresa en la segunda venida del Señor, viene como ejércitos con caballos blancos, viene a pelear juntamente con el Cordero. Entonces, hermano, eso es maravilloso. Luego está el libro de las memorias, y ese libro de las memorias es muy importante, porque nosotros tenemos que saber por qué el Señor tiene que escribir en un libro todas las cosas, hermano. Porque mire, Dios no se olvida, pero sí se acuerda. Es decir, sí, y eso es paradójico, porque ¿cómo es eso que si no se olvida se acuerda, hermano? Y se acordó Jehová de Rebeca, y se acordó Jehová de Lea, y se acordó Jehová, hermano, de Mardoqueo, y se acordó Jehová, hermano, y en la palabra aparece. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor no es que las cosas se le olviden, pero cuando llega el tiempo del cumplimiento de cada cosa, entonces dice que Dios se acordó. Aleluya. Está el libro de la justicia. Y luego, hermano, el último libro que yo veo es el libro de los primogénitos. Bueno, no lo dice de una manera literal, pero yo lo interpreto, porque nuestros nombres dice que hay primogénitos que están inscritos en los cielos. Eso quiere decir que hay un registro. Si hay un registro, yo podría deducir que es un libro donde están los primogénitos, que son las primicias del Señor, hermano. Aleluya. Entonces, maravilloso eso. Entonces, pero ¿dónde empezó todo? Con la seguridad de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el libro de la salvación. Tenemos que tener seguridad de nuestra salvación con el Señor. Así que, hermano, eso para mí es maravilloso, es precioso. Aleluya. Y luego, pues que nuestros nombres también serán inscritos en una piedrecita blanca, ya cuando, hermano, el nuevo nombre tendrá que estar en una piedrecita blanca, y que ahí nos la asignarán a nosotros, para que después que nuestros nombres fueron registrados, entonces el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre de la Nueva Jerusalén esté escrito en nuestra frente. Aleluya. Bueno, sigamos. Esta sería la primera pertenencia, el libro de la vida del Cordero, seguridad de salvación. Ningún cristiano que se come el Cordero puede estar con incertidumbre de que si es o no es hijo de Dios. Y si viene algún pensamiento de eso, hay que reprenderlo en el nombre del Señor. Avancemos. Apocalipsis 21:14. Mire lo que aquí dice. Estoy hablando de las evidencias de habernos comido el Cordero, hermano, que están descritas en el libro de Apocalipsis. Y que curiosamente son 7, hermano. Pero bueno, espero, no sé si me va a dar tiempo llegar a todas, pero lo importante es que le deje en su corazón esto. Mire Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mire, 12 es número de gobierno. Hermano, pero cuando vemos nosotros, hermano, los apóstoles del Cordero, entonces vemos que aquí está hablando de que sus nombres estaban o van a estar escritos en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y hermano, cuando nosotros vamos a ver los cimientos, uno de los cimientos más importantes de la iglesia, que están descritos allá en el capítulo 2, verso 42 del libro de los Hechos, hermano, que la iglesia se fundamentaba en 4 cosas: la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Pero como el orden de los factores sí altera el producto, entonces el primer fundamento ahí que ahí pone, que es parte de esto que estamos viendo, hermano, que son cimientos de la iglesia, es la doctrina.
Mire, hermano, nosotros tenemos que entender definitivamente que la iglesia que no tiene doctrina, la Biblia lo dice, hermano, cuando se habla de los vientos de doctrina que habrán en el último tiempo, dice que los 5 ministerios fueron dejados, hermano, para que nosotros ya no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Entonces, mucha gente, como no tiene fundamento, es como una jarasca que es llevada de aquí para allá porque no tiene cimientos. Pero cuando, hermanos, se está haciendo una edificación y esa edificación es una edificación grande, pues los cimientos tienen que ser grandes. No podemos pretender hacer una edificación alta, grande, esbelta, hermano, con un cimiento, hermano, mediocre. No, los cimientos, hermano, cuando se empiezan a hacer los cimientos, las personas dicen, ¿por qué esos cimientos tan grandes? Porque la edificación va a ser grande. El mismo David dice, hablándole a Salomón, como el Dios que tenemos es grande, la casa que le tenemos que edificar también será grande. Pero si lo pasamos eso al espiritual, entonces diríamos, si vamos a edificar una casa grande, y no me refiero a lo físico, sino a lo espiritual, hermano, entonces los cimientos tienen que ser grandes. Entonces la iglesia tiene que tener el fundamento, hermano, de la doctrina apostólica. Mire, en el Salmo 23, cuando empieza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, y en el versículo 6 ya al final dice, y a la casa del Señor volveré. Vamos a volver a la casa del Señor, pero antes de volver a la casa del Señor tendríamos que pasar por otras casas aquí en la tierra. Dentro de esas casas, la casa de los valientes, hermano, bueno, hay diferentes casas que no me voy a poner a explicar. Antes de llegar a la casa del Padre, tenemos que pasar por las diferentes casas, y una de esas casas es la casa de la doctrina, donde vivía una mujer llamada Hulda. El nombre Hulda normalmente solo lo asimilamos, hermano, o lo asociamos con comadreja, pero hermano, viendo los diferentes diccionarios, hermano, significa rápido como la comadreja, y la rapidez nos habla de diligencia. Y el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice que sea diligente en varias cosas. Dentro de ellos le dice, hermano, cuídate de ti mismo y de la doctrina y sé diligente en eso. Es decir, hay que ser diligente, saber qué tipo de cimiento. Una persona que no tiene un buen fundamento, no tiene un buen cimiento, es una persona que definitivamente, hermano, corre el riesgo de ser desviada, principalmente en este tiempo final, donde nosotros estamos viendo que hay todo tipo de doctrinas. Entonces, es el tiempo de parte de Dios, es el momento de parte del Señor, para que nosotros, hermano, podamos prepararnos y tener buenos cimientos. Recuérdese, hermano, que la doctrina es comparada con el esqueleto humano. Hermano, y el esqueleto humano lo que hace es darle forma al cuerpo. Entonces el cuerpo de Cristo, hermano, para que tenga forma, necesita tener doctrina. Si no tiene doctrina, hermano, está corriendo un peligro muy grande. Ok, avancemos y veamos otro aspecto más, otra de las pertenencias. Entonces, recuérdese, estamos hablando de las evidencias de habernos comido el cordero. Todo el que se come el cordero tiene que tener evidencias. Número 1, dijimos, hermano, la seguridad de la salvación. Número 2, tiene que tener doctrina. Y aquí tendría que agregar yo, hermano, si la doctrina es un estilo de vida, entonces dime cuál es tu doctrina o dime cómo vives y yo te diré cuál es tu doctrina, o dime cuál es tu doctrina y te diré cómo vives. Ok, veamos este pasaje. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermano, entonces mire qué tremendo, porque el Señor vino como el cordero, y ese cordero derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero cuando Él, para ser acepto delante de Dios, se presentó primeramente en la cruz del Calvario, ahí entregó su vida. Pero qué tremendo, hermano, porque lo que perdió la vida del Señor fue su cuerpo. Pero antes de que su cuerpo perdiera la vida, su sangre fue derramada. Al ser derramada la sangre, entonces, hermano, la sangre del Señor Jesucristo permanece viva, como cuando Él la derramó, porque la Biblia dice que la vida está precisamente en la sangre. Entonces el Señor derramó su sangre, hermano, y perdió su vida. ¿Por qué? Porque ya no tenía sangre. Eso parece lógico, pero hermano, tiene una repercusión espiritual extraordinaria.
Entonces, eso significa, hermano, que cuando Él se presentó en el lugar santísimo, hermano, ante el Padre, entonces le presentó su sangre. Esa sangre permanece viva. Ahora, la sangre del Cordero tiene dos efectos. La sangre derramada, que es para salvación, perdón y salvación, y la sangre rociada, según nos habla Hebreos capítulo 12, hermano, que esa sangre rociada es para restauración y perfeccionamiento. Entonces la iglesia no puede solamente participar de la sangre derramada. Eso fue para el perdón de pecados, hermano, para la salvación. Pero ahora necesitamos ir a la otra faceta. Y la otra faceta es, hermano, que nosotros tenemos que ser restaurados. Por eso es que cada derramamiento de sangre que hizo Jesús antes de ir a la cruz, hermano, y el último que lo derramó de su costado, cada derramamiento es, hermano, una restauración para nuestra vida. Es una oportunidad para que nosotros podamos sojuzgar áreas de nuestra vida. Por ejemplo, el Señor al 8º día lo circuncidaron, y aunque no lo describe literalmente la palabra, entendemos que ahí hubo un derramamiento de sangre, y eso es para sojuzgar el área sexual. Entonces, hermano, cuando nosotros aprendemos a sojuzgar el área sexual, entonces hay un rociamiento, ahí hay una evolución, ahí, hermano, va a haber una restauración, y como va a haber restauración, entonces va a haber también, hermano, un perfeccionamiento, y así nos vamos perfeccionando, hermano. Y cada una de los derramamientos de sangre que hubo en el Señor, en los pies cuando le pusieron los clavos, hermano, ahí hubo un derramamiento también, hermano, y que nos habla de nuestro caminar, en sus manos, de nuestras obras, en su frente, de nuestra forma de pensar, hermano, en el costado, los lomos, hermano, nos habla a nosotros también en cuanto a los hijos espirituales. El costado habla de la esposa. Bueno, ahí podríamos hablar de muchas áreas, hermano, bueno, de varias áreas, hermano, que traen restauración. Entonces, la sangre del Cordero no solamente es para salvación. ¿Cómo se vence a través de la sangre del Cordero? Cuando nosotros estamos siendo restaurados, ahí el Señor está haciendo una obra preciosa en nuestra vida. Ok, quiero hermanos, dejarlo en este momento hasta aquí, para poder ministrar la mesa del Señor. Usted puede darle seguimiento a esto que hemos venido hablando, hermano, con relación a las evidencias de habernos comido el Cordero. Pero yo quisiera que usted se preparara en este momento para poder participar de la mesa, que pudiera tener ahí los elementos, hermano, ya listos juntamente con su familia. Le doy unos segunditos para que usted se prepare y que de esa manera nosotros, hermano, podamos participar de la mesa del Señor. Pero aquí le hablé por lo menos, hermano, de 3 evidencias de habernos comido el Cordero y que se tienen que manifestar. Esos son frutos que tienen que haber en nuestra vida. Número 1, hermano, la seguridad de la salvación. Eso es algo que todos los hijos de Dios tenemos que tener. Número 2, la evidencia de la doctrina, el fruto de la doctrina, porque ese es nuestro estilo de vida. Y número 3, la sangre del Cordero, por medio de la cual, en el caso de los rociamientos, que nosotros vamos alcanzando un perfeccionamiento en nuestra vida. Gloria a Dios. Así que, hermanos, qué bendición entonces ver que por lo menos aquí estamos ya evaluando 3 de las evidencias que se tienen que dar de que nosotros hemos comido el Cordero. Y hagamos un pequeño resumen antes de continuar. Número 1, seguridad de salvación a través del libro de la vida del Cordero. Número 2, hablamos de la doctrina, hermano, como basado en los 12 apóstoles del Cordero. Y número 3, la sangre del Cordero, hermano, que es para nuestra restauración y perfeccionamiento también. Ok, sigamos adelante entonces. Apocalipsis capítulo 15, versículo número 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Mire,
Este pasaje nos puede hablar de varias cosas, pero una de las maneras de verlo sería, y cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Aquí habían dos cánticos. El cántico de Moisés lo podríamos, hermano, entonces decir que ese lo cantan los israelitas. Pero el cántico del Cordero lo canta la iglesia. Esa sería una manera. La otra manera que yo veo aquí, hermano, es que en la primera parte dice, grandes y maravillosas, grandes y maravillosas son tus obras. Ahora, cuando yo veo cantarle al Señor por sus obras, es cantarle por lo que Él hace. Entonces, yo aquí podría asociar, entonces, hermano, que el cántico de Moisés es un cántico, hermano, de alabanza. Pero luego, cuando vemos aquí en la parte final, dice, todas las naciones vendrán, y por eso lo marqué de un color distinto, y te adorarán. Entonces yo podría relacionar aquí el cántico del Cordero con la adoración. Entonces, hermano, ahora, fíjese que esto es bien importante, porque, hermano, prácticamente todo el mundo, toda la gente, hermano, conoce las obras de Dios. No importa si las reconocen, pero todos conocen las obras de Dios. Y si todos conocen las obras de Dios, la Biblia dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Pero adorar al Señor va más allá. ¿Por qué digo que va más allá? Porque la Escritura, hermano, nos enseña como un concepto, hermano, que para poder adorar a Dios se necesita conocerlo. ¿Por qué digo, hermano? Porque la adoración es la honra a Dios por lo que Él es. Y nadie entonces le va a poder adorar por lo que Él es si no lo conoce. Hay que conocerlo. Y por eso es que la palabra nos enseña, hermano, que los adoradores que el Padre busca son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, hermano, en espíritu y en verdad. Verdad la podemos asociar con Jesucristo, hermano, porque Él es la verdad, hermano. Y espíritu, pues, hermano, también lo podemos hacer con el Espíritu Santo. No con el Espíritu nuestro y con la verdad llamada palabra, sino que ahora asociémoslo con la verdad llamada Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Entonces, hermano, eso quiere decir que para poder adorar verdaderamente al Padre, necesitamos conocer a Jesucristo y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo también. Y eso, hermano, son los hijos, porque el receptor del Espíritu Santo son los hijos. Por eso fue que cuando, hermano, a Juan le habían dado una señal sobre aquel que veas que viene el Espíritu Santo y se queda morando en él, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero recuerdes que Él era el Hijo de Dios. Entonces el receptor del Espíritu Santo son los hijos, para adorarle en espíritu y en verdad. Entonces necesitamos ser hijos, hermano. Y no se puede ser hijos sin conocer a Jesucristo y, hermano, y si ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, hermano, esta es otra evidencia. Por eso es que las personas, hermano, que participan de la mesa del Señor de manera religiosa, de manera tradicional, como una costumbre, son personas, hermano, que no tienen la evidencia de la adoración. Por eso les cuesta adorar a Dios. Alabar, es alabar. Todo lo que respira puede alabar, y todo lo que respira, las plantas, los animales y las personas, hermano, pueden alabar al Señor. Pero los que le adoran son aquellos que han evolucionado, que han avanzado, que no se quedaron en la etapa de alabanza, sino que fueron a una dimensión superior. Y esa dimensión superior es la dimensión de la adoración que nosotros le podemos dar al Señor. Hermano, adorar al Señor es algo maravilloso. Por eso es impresionante ver algunos personajes en la Biblia que pudieron adorar al Señor, hermano, en medio de circunstancias tan tremendas, como en el caso de Job, que había perdido sus 10 hijos y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, se postró y adoró al Señor. Así que, hermano, otra de las evidencias entonces sería la adoración. Sigamos adelante. Precioso. Recuérdese que estamos hablando de las pertenencias del Cordero, que son frutos que el hermano del Cordero, ¿verdad? Hablamos del libro de la vida del Cordero, hablamos de los 12 apóstoles del Cordero, hablamos de la sangre del Cordero, ahora del cántico del Cordero. Y mire este otro pasaje.
Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Otra de las cosas es, aquí hermano, las bodas del Cordero. Estamos viendo las cosas que son del Cordero, que son frutos que se tienen que dar. Pero aquí, en las bodas del Cordero, lo que se anticipa es, hermano, regocijémonos y alegrémonos. Eso quiere decir, hermano, fiesta. Pero no mire, en la Biblia hay muchas razones para hacer fiesta, hermano, y razones poderosas, maravillosas de hacer fiesta. Pero algo que llama mucho la atención en este caso, hermano, es que hay fiestas que son especiales porque son fiestas que se hacen por un hijo. Entonces, por lo menos, podríamos hablar de 3 fiestas importantes por un hijo. La primera que está descrita en Lucas capítulo número 15, hermano, cuando el hijo pródigo regresa a la casa del padre. Pues cuando él regresa a la casa del padre, hermano, el padre hace fiesta. Usted sabe, hermano, que el padre sale, lo abraza y lo mete a la casa, le cambia la vestidura, el calzado, le pone anillo, hermano, preparan el becerro engordado y el padre hace fiesta. Y hermano, están en la gran fiesta cuando el hermano del pródigo regresa y molesta. Usted sabe todo eso, pero el punto es, hermano, ¿por qué se hace fiesta por un hijo? Por un hijo que se arrepintió, por un hijo que volvió a los caminos del Señor, por un hijo que estaba apartado y que ahora está nuevamente, hermano, llegando a la casa del Padre, por un hijo, hermano, y la Biblia lo dice, porque hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Entonces, un hijo arrepentido, hermano, es motivo de fiesta para el Padre. Esa sería la primera fiesta. La segunda fiesta sería, hermano, lo que hizo Abraham allá en el capítulo 21 del libro de Génesis. Dice la escritura que el niño creció y lo destetaron. Y entonces, hermano, el Abraham, su padre, hizo una fiesta el día que lo destetaron. ¿Pero por qué? ¿Porque lo destetaron? No, por el crecimiento. Entonces, primero hay un arrepentimiento. Y hay motivo de fiesta, el padre hace fiesta. Ahora hay, hermano, el motivo es el crecimiento, es el desarrollo, es el avance, es que va alcanzando la madurez. Estoy hablando esto en el sentido espiritual. Entonces, hermano, ese es un motivo de fiesta, porque vemos que el hijo va creciendo, va desarrollando. Cuando Abraham inclusive vio que su hijo llegó a cierta edad, le digo, bueno, ya llegó el tiempo, ¿verdad? Hermano, porque ese sería el tercer motivo de la fiesta, hermano, o el tercer motivo de que un padre hace fiesta por su hijo, sería lo descrito en el libro de Mateo capítulo 22, la fiesta, hermano, que se hace por la boda del hijo. Y esa es una fiesta, de alguna manera podríamos decir, es la última fiesta que el padre hace en su casa por motivo de que el hijo se está casando. Terminó la etapa donde el hijo iba a estar en la casa del padre y ahora está empezando una nueva vida, está empezando una familia. Entonces, hermano, el motivo de hacer fiesta por la boda, eso es algo poderoso, eso es algo precioso, eso es algo maravilloso, porque ahí se culmina una etapa y se empieza una nueva dimensión, hermano. Por eso es que la iglesia, cuando se case con el Cordero, es una nueva dimensión. Entonces, la iglesia tiene que tener disposición de hacer fiesta, pero no cualquier fiesta, hermano. La fiesta que tiene que hacer la iglesia es, número 1, hermano, el primer motivo, por los pecadores que se arrepienten. Número 2, hermano, porque son fiestas por los hijos. Número 2, hermano, el motivo es por el crecimiento, el desarrollo de los hijos. Y número 3, por las bodas. Por eso es que, hermano, cuando se acabó el vino allá en las bodas de Caná, hermano, el vino representa el gozo, es la fiesta, hermano. Y entonces la madre de Jesús dijo, ahí díganle a él qué hacer, él va a saber. Y el Señor pues supo qué hacer, y el vino del tiempo final es mejor. El vino de las bodas de Caná que dieron al final fue mejor que el que dieron al principio. Y así va a ser. La fiesta que se hace en el final es mejor que la fiesta que se hace, que se hizo en el principio. Mire, cada vez que le celebramos fiesta al Señor dentro de la iglesia, estamos preparándonos para las bodas del Cordero. Sigamos adelante. Apocalipsis 21:9. Mire, entonces ya llevamos cinco evidencias, hermanos, de habernos comido el Cordero.
Número 1, la salvación, ¿verdad? La salvación, la evidencia de la salvación. Número 2, la doctrina. Hermano, número 3, la sangre del Cordero, que es nuestra restauración. Tiene que haber una restauración, tiene que haber un perfeccionamiento. Número 4, vamos a ver, hermano, déjeme ver. Número 4, el cántico del Cordero. Número 5, la fiesta. Número 6, ahora, hermano, dice aquí, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven. Y te mostraré, mire cómo lo dice aquí, hermano, te mostraré la novia, la esposa del Cordero, la esposa del Cordero. Déjeme, la novia, la esposa del Cordero. Entonces quiere decir que, hermano, solo voy a corregir algo aquí, hermano, y es el hecho de que cuando hablamos de la novia, tiene que haber una transición para que se convierta en la esposa del Cordero. Entonces, para que la novia se convierta en la esposa del Cordero, se tuvo y se tiene que haber preparado. Esto, hermano, es muy importante porque en el versículo que leímos del capítulo 19, cuando hablamos de la fiesta de las bodas del Cordero, hermano, ahí dice, y su esposa se ha preparado, es decir, y entonces se le concedió vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces quiere decir, hermano, que nadie se va a convertir en la esposa si no se prepara. Hay una transición entre novia y esposa. Por eso es que en el Cantar de los Cantares le dice amiga mía, pero después le dice esposa mía, perfecta mía, hermano. Es decir, que hay una evolución. Entonces, mire, hay muchas maneras de hablar sobre la preparación de la novia, pero cuando yo veo en la escritura, hermano, me doy cuenta de que hay personajes que representan a Cristo. Por ejemplo, hablamos de un David, hablamos de un José, hablamos de Jacob, hablamos de Isaac, que son figura de Cristo. Hablamos de Booz, hablamos, hermano, de Salomón, hablamos del rey Asuero, que son figura del Señor Jesucristo. Moisés mismo, por lo menos aquí le mencioné 8 varones. Y esos 8 varones, hermanos, se casaron con 10 mujeres. Bueno, no es que cada uno se haya casado con 10 mujeres, sino que hay 10 mujeres porque Jacob se casó con 2, ¿verdad? Con Lea y con Raquel. Entonces ahí son dos, por eso son 8, pero que, hermanos, son 10 mujeres. David, aunque se casó con varias mujeres, las que realmente representan a la iglesia no son todas, hermano, pero por lo menos Betsabé y Abigail, ellas sí. Entonces, tanto Jacob como David tenían 2, por así decirlo, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a ver, hermano, dónde se prepararon cada una de estas mujeres, por supuesto que yo no me voy a poner a hablar de cada una de ellas, porque nos llevaría mucho tiempo y en su momento lo hemos abordado. El punto es que hay una preparación. Por ejemplo, hermano, hablemos de Isaac. Hermano, cuando Eleazar, que era el siervo de Abraham, llegó a buscar la mujer para Isaac, ¿dónde la encontró? En la fuente. Y cuando hablamos de una fuente, hermano, podemos hablar de dos cosas importantes. Número 1, Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está diciendo, yo soy la fuente, dijo Jesús. Como yo soy la fuente, vengan a mí. Entonces, ¿dónde se preparó Rebeca, hermano, para poder casarse con Isaac? En la fuente. ¿Dónde se preparó, hermano? Junto al Señor. Mire, eso es maravilloso. Número 2, después de que el Señor dijo eso, entonces también, hermano, estoy parafraseando, porque no lo estoy leyendo de manera literal, Juan capítulo 7, versículo 37, hermano, al 39. Entonces, después de eso, el Señor dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua de vida. Y luego dice el verso 39, y esto dijo del Espíritu Santo que había de venir. Primero vengan a mí porque yo soy la fuente. Después de su interior ustedes se van a convertir en una, no se van a convertir. Ustedes van a tener una fuente dentro de ustedes. ¿Cuál es esa fuente? El Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde se preparó, hermano Rebequita? ¿Dónde se preparó? Junto a la fuente, es decir, junto al Señor, llena del Espíritu Santo. Ahora, esto, hermano, es maravilloso porque la iglesia hoy se tiene que estar preparando, pero tiene que estar junto a la fuente. Ahora, vamos al
al libro de al libro de Salmos en su capítulo número 1, vamos a Jeremías, vamos a Génesis capítulo 49. Varios pasajes nos hablan de que todos aquellos que estuvieron como la fuente son como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces la iglesia tiene que estar como, hermano, como árbol plantado junto a la fuente, porque ahí van a estar los nutrientes, ahí va a estar todo lo necesario para poder desarrollarse de una buena manera. Bueno, y así tendríamos que hablar de cada una de estas diferentes mujeres que se prepararon. Pero si se casaron con alguno de estos hombres, es porque definitivamente, hermano, se prepararon para poder llegar a ese momento. La iglesia se tiene que preparar para ese momento. Ok, terminemos. Este es el último versículo que le voy a leer, hermano, de las evidencias de habernos comido el cordero. Pero todavía le voy a leer otro versículo más que no es de las evidencias, pero que sí es importante que le lea. Entonces mire lo que dice Apocalipsis 22:1. Y me mostró un río de agua de vida transparente como un cristal que fluye del trono de Dios y del Cordero. Otra vez. Entonces, hermano, ahora aquí ya completamos 7. El trono de Dios y del Cordero. Vamos a hacer un resumen en un momentito. Pero mire, hermano, el trono a nosotros nos habla de gobierno. Trono igual gobierno. Ahora aquí hay algo bien importante y es el hecho, hermano, que cuando nosotros leemos el resto del pasaje ahí, todo lo que dice, lo asocia con varias cosas, pero dice, me mostró un río de agua viva, un río, hermano, de vida, que fluía como un cristal, salía del trono. Ahora, y más adelante habla que ese río, hermano, también ahí estaba asociado el árbol de la vida. Entonces, cuando vemos esto, río de vida, árbol de vida, entonces nos damos cuenta que en toda la palabra hay por lo menos 3 alusiones al río de vida y al árbol de la vida. Hermano, que están ahí pegaditos, juntos, ¿verdad? Porque el árbol de vida se habla en Proverbios varias veces, pero no asociado al río de vida. Entonces vemos allá en el libro de Génesis cuando habla, hermano, que de Edén salía un río que regaba el huerto, y que ahí estaba el árbol de la vida. Luego, en el libro de Ezequiel, capítulo 47, se vuelve a hablar, hermano, que había un río de vida y también estaba el árbol de la vida. Y muchos árboles. Y luego aquí en Apocalipsis capítulo 22. Entonces, el primer río salía de Edén. Y Edén significa deleite. Eso quiere decir, hermano, que para que nosotros experimentemos la plenitud en Dios, necesitamos tener deleite en todo lo que hacemos. Cuando nosotros perdemos el deleite en lo que hacemos, perdimos todo. Por eso da tristeza cuando unas personas, hermano, pierden su deleite en el trabajo que hacen. Dios mío, solo están trabajando por el salario y no están trabajando, hermano, porque les guste lo que hacen. Y eso es terrible. Y eso pasa con muchas personas. Ok. Entonces el primer río sale del deleite, hermano, para regar el huerto. Y ahí está el árbol de la vida. El segundo río, Ezequiel 47, sale del templo y esa es nuestra forma de congregarnos. Primero, hermano, del huerto que cause deleite. Segundo, hermano, nuestra forma de congregarnos. Y luego aquí, el capítulo 22 de Apocalipsis, sale del trono, del gobierno. Es decir, para que nosotros, hermano, experimentemos el río de vida que nos riega como árboles de vida, necesitamos reconocimiento de autoridad. Entonces, nadie puede decir que se ha comido el cordero, hermano, si no tiene reconocimiento de autoridad. Porque el que se come el cordero, una de sus evidencias va a ser, hermano, que reconoce autoridad. Y ese reconocimiento de autoridad se va a manifestar aún, hermano, cuando le da al Señor y cuando le da específicamente sus diezmos. Ok, pero no voy a hablar de eso. Entonces,
Mire, las evidencias de habernos comido el cordero. Número 1, el libro de la vida y la seguridad, la certeza de nuestra salvación. Número 2, los apóstoles, 12 apóstoles del cordero que nos hablan de la doctrina. Número 3, la sangre que nos habla de la restauración. Número 4, el cántico del cordero que nos habla de la adoración. Número 5, las bodas del cordero que nos hablan de la fiesta. Número 6, hermano, la novia que se convierte en la esposa del cordero que nos habla de una preparación. Y número 7, el trono del cordero que nos habla del gobierno. Entonces, estas, hermano, 7 evidencias, 7 frutos, tiene que dar la iglesia que se ha comido el cordero. Si no está dando estas evidencias es porque, hermano, entonces está participando de una manera tradicional, religiosa, como una costumbre, como un rito, pero no lo está haciendo, hermano, de la manera correcta. Y es necesario que la iglesia dé los frutos, hermano, y las evidencias del cordero. Ahora, cuando alguien no da las evidencias del cordero, y aquí, hermano, es donde viene este versículo con el cual quiero terminar. Apocalipsis 6:16, porque este es el único versículo de una pertenencia del cordero, hermano, que es en el sentido negativo. Y dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Hermano, la ira del cordero es la gran tribulación. Entonces, recuérdese, la ira del cordero, la gran tribulación, no fue hecha para que participaran los hijos de Dios. Lamentablemente, muchos hijos de Dios, hermano, que no dan las evidencias de haberse comido el cordero, que menosprecian la participación de la mesa, hermano, y de esa manera, entonces, hermano, nos damos cuenta que mucha gente va a ir a parar a la gran tribulación, lamentablemente. Pero el Señor, en su gran misericordia, y aquí quiero regresar a estas 7 facetas, hermano, o 7 evidencias de que nosotros sí nos comemos el cordero. Yo le quiero invitar en este momento que le pidamos al Señor que Él tenga misericordia, que si en el pasado, y aquí por favor prepare los elementos para participar de la mesa, porque si en el pasado nosotros no hemos participado de la mesa del Señor de una manera correcta y estas evidencias no se han manifestado en nuestra vida, pues este es el momento para que nosotros le podamos suplicar al Señor que nos perdone y que queremos participar de una manera digna de la mesa del Señor, que queremos participar de una manera correcta de la mesa del Señor, que queremos hacerlo y que estas evidencias se manifiesten en nosotros, que tengamos seguridad de salvación, que tengamos una doctrina que nos sustente, que nos fundamente, un cimiento, que tengamos una restauración y un perfeccionamiento continuo, que seamos adoradores de los cuales el Padre busca, que, hermano, que estemos preparándonos para la fiesta de las bodas del Cordero, que, hermano, que venga la preparación para convertirse la iglesia en la esposa del Cordero, que se esté preparando de las diferentes maneras y, hermano, que reconozca la autoridad, que tenga un gobierno de parte del Señor. Así que en el nombre del Señor, espero que usted ya haya ministrado ahí los elementos de la mesa, haya repartido a su familia y que hoy podamos participar suplicándole al Señor que estas evidencias estén en nosotros. Son frutos, son evidencias de que nosotros nos hemos comido el Cordero. Los israelitas, por no dar esas evidencias, se quedaron la mayoría de ellos en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Pero Dios ha prometido que Él quiere llevarse a su iglesia para que sea parte de la esposa del Cordero. Así que hoy toma el pan, lo vamos a presentar delante de Dios agradecidos por su grande misericordia, por su grande bondad, suplicándole a Él poder morir a todas aquellas cosas que no le son agradables en nuestra vida, para que estos frutos, estas evidencias se puedan manifestar en nosotros. En el nombre de Jesús, te invito a participar del pan en este momento. De la misma manera que puedas tomar la copa, presentarla delante del Señor con gratitud en tu corazón,
y que esta copa sea el activador de la vida de Dios en nosotros. Que esta copa venga a desatar, a activar, a desarrollar aquella vida de Dios que está esperando para que nosotros, hermano, podamos dar los frutos y tener las evidencias que verdaderamente nos hemos comido el Cordero. En el nombre de Jesús, participa de la copa. Aleluya. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Agradécele un momento al Señor, gratitud en tu corazón, y dile al Señor que su misericordia se manifieste cada día en tu vida. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperamos verte próximamente. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.